¿Te acuerdas de cuando las Ramblas olían a jazmín y tabaco negro cada atardecer? Barcelona en los años 60 era otra ciudad. No la Barcelona de turistas y selfies que conocemos hoy. Era la Barcelona de los que vivíamos allí. La de verdad. Y hoy vamos a recorrer juntos 15 recuerdos que marcaron esa década irrepetible. Recuerdos que solo los que lo vivimos podemos entender de verdad. Porque no se trata de nostalgia barata. Se trata de lo que fuimos, de lo que vivimos, de esa Barcelona que llevamos tatuada en el alma. Empezamos con algo que te va a transportar directo a esa época. El tranvía azul subiendo al Tibidabo. Ese traqueteo inconfundible que subía desde la Plaza Kennedy. Los domingos por la mañana, las familias completas se montaban ahí. Los críos pegados a las ventanillas mirando cómo Barcelona se iba haciendo pequeña abajo. Las madres con sus bolsos de charol negro bien agarrados. Los padres con traje y corbata porque así se iba los domingos. Y ese olor a metal caliente mezclado con el perfume maja de tu tía. El tranvía azul no era solo transporte, era el inicio de la aventura dominical. La antesala del parque de atracciones que te esperaba arriba. ¿Te acuerdas del conductor con su gorra de plato y su palanca que movía adelante y atrás? Del revisor que iba pasando entre los asientos vendiendo billetes. De cómo las ruedas chirriaban en las curvas más cerradas. De cómo tu madre te agarraba fuerte cuando el tranvía se inclinaba un poco al tomar las pendientes. Y esa sensación de ir subiendo, cada vez más alto, dejando atrás el ruido de la ciudad para adentrarse en otro mundo. Un mundo de pinos y aire limpio, de vistas imposibles y cielo azul, los asientos de madera crujiendo con cada movimiento, el viento entrando por las ventanas abiertas, refrescando, alborotando el pelo, llenando de emoción cada segundo del trayecto. Y hablando del Tibidabo, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces subiste en el avión? Ese avión rojo y blanco que daba vueltas y más vueltas. Parece mentira, pero ese trasto de hojalata nos parecía lo más moderno del mundo. Nos creíamos pilotos de verdad ahí arriba. Con toda Barcelona a nuestros pies, el Padre Olavide con sus luces, el puerto como un juguete diminuto. La Sagrada Familia que entonces todavía estaba a medio hacer. El Tibidabo de los 60 era magia pura. Los autómatas del Museo Mecánico, esos muñecos que se movían cuando echabas una moneda, la mujer que leía las cartas, el payaso que se reía, el pianista que tocaba de verdad. Nos quedábamos hipnotizados viéndolos. La casa de los espejos donde te perdías y te reías hasta llorar. El tren en miniatura que daba la vuelta al parque, con sus túneles y sus puentes. Y sobre todo ese aire limpio de montaña que se mezclaba con el olor a algodón de azúcar y churros recién hechos. Todo era un espectáculo, una fiesta, un domingo perfecto que se recordaba toda la semana. Las atracciones costaban unas monedas, pero las caras de felicidad no tenían precio. Los padres guardando los tickets como tesoros, los niños contando las vueltas en cada atracción, queriendo que el día no terminara nunca. Ahora piensa en esto, las verbenas de San Juan en la Barceloneta. Madre mía, qué verbenas. Se armaba la de Dios. Desde el día antes ya se notaba el ambiente. Las señoras barriendo la calle, los hombres montando las guirnaldas de bombillas de colores. Y cuando llegaba la noche del 23 al 24, aquello era Sodoma y Gomorra. Petardos por todas partes. Los chavales corriendo con las bengalas. Las hogueras en medio de las calles. La música sonando desde todos los balcones. Habaneras, sardanas y la orquesta en la plaza tocando pasodobles hasta que amanecía. Las chicas con sus vestidos de volantes. Los chicos con el pelo engominado intentando ligar. Y a las 12 de la noche todos corriendo a mojarse los pies en la playa. Porque eso traía suerte para todo el año. La playa de la Barceloneta llena de gente, chapoteando, riendo, con la ropa puesta y todo. El agua fría como el hielo, pero daba igual, era tradición. Y después vuelta a la fiesta, que duraba hasta que salía el sol. Los más jóvenes aguantaban toda la noche, bailando, saltando hogueras, tirando petardos. Esos eran los San Juan que merecían la pena, los que se vivían en la calle, con los vecinos. Las mesas largas montadas en plena calle, llenas de coca y cava, de tortilla y embutido, todos compartiendo, todos celebrando juntos, como una gran familia que era el barrio entero. Y el mercado de San José, la boquería de toda la vida, pero la boquería de los 60, cuando todavía olía a mercado de verdad, a tierra mojada, a pescado fresco del puerto, a hierbas del Maresme. Entrabas ahí a media mañana y era como entrar en otro mundo. Los gritos de los vendedores pregonando su género, las señoras regateando el precio de los tomates, los carniceros con sus delantales manchados de sangre,
Las pescaderas con las manos rojas del frío, las pilas de bacalao, los conejos colgados en los ganchos, las gallinas vivas en las jaulas, los puestos de especias con esos colores que no habías visto en tu vida. Y al fondo del mercado los bares. Esos bares donde los trabajadores del mercado se tomaban el bocadillo de tortilla con un vaso de vino tinto a las 10 de la mañana. El Pinocho, el Kim, llenos de gente, de humo, de conversaciones a gritos y las conversaciones que se escuchaban, de política, de fútbol, de la vida, sin filtros, sin censura, hablando claro. El mercado era el centro neurálgico del barrio. Ahí te enterabas de todo. Era mejor que el periódico, más rápido, más fiable. Los olores se mezclaban en una sinfonía imposible de olvidar. El ajo, el perejil, el limón, las naranjas recién llegadas de Valencia, todo fresco, todo de temporada, nada venía de lejos, todo era de aquí, de la tierra. Quiero que me digas una cosa. ¿Te acuerdas del cine de barrio? No me refiero al Verdi ni al Renoir. Hablo de los cines de verdad, el Fémina, el Windsor, el Alexis, el Urgel. Cada barrio tenía el suyo. Y los domingos por la tarde aquello se llenaba hasta la bandera. Las colas llegaban hasta la esquina, las familias completas. Los novios que aprovechaban la oscuridad de la sala para darse la mano, los críos en primera fila con sus pipas de girasol, el acomodador con su linterna y su gorra, y las películas. Madre mía, las películas que veíamos. Los westerns americanos, John Wayne, Gary Cooper, las españoladas de Paco Martínez Soria. La ciudad no es para mí. Nos partíamos de risa. Las películas de Marisol, de Rocío Dúrcal, todo doblado al castellano porque en catalán no dejaban nada. Entre película y película el no-do, obligatorio. Todos de pie cuando salía el escudo de España. Y después el intermedio. La gente saliendo a fumar al hall, comprando chucherías, pipas, regaliz, los críos al baño y vuelta a entrar para la segunda parte. Las butacas de terciopelo rojo gastado, el techo pintado con frescos. Todo tenía un aire de grandeza. Ir al cine era un acontecimiento, no como ahora que vas en chándal. Entonces ibas arreglado, peinado, limpio, las luces bajando lentamente, el silencio cayendo sobre la sala, la pantalla iluminándose y ese momento mágico en que te olvidabas de todo, del trabajo, de los problemas, de la vida, para perderte en otra historia. El paseo de Gracia los domingos por la mañana era otro mundo, las familias paseando arriba y abajo, los señores con sus trajes de los domingos, las señoras con sus mejores galas, los críos con pantalón corto y calcetines hasta la rodilla, todo el mundo bien peinado, bien planchado, porque los domingos se iba así. El paseo de Gracia entonces todavía conservaba ese aire señorial. Las casas modernistas brillando al sol, la Pedrera, la Casa Batlló, las tiendas de lujo cerradas pero con los escaparates llenos de cosas bonitas, y lo mejor, las terrazas, el León de Oro, el Mauri, el Zurich, llenas de gente tomando vermut con aceituna y una anchoa, y hablando de todo y de nada, de fútbol, del partido del Barça, de política en voz baja, porque había que tener cuidado, de la familia, de los precios que estaban cada día más altos. Esos vermuts del domingo eran sagrados, una institución. Los hombres se reunían, las mujeres también, pero separadas, porque entonces era así. ¿Tú también ibas a alguna de esas terrazas? Seguro que sí. Los camareros con sus chaquetillas blancas, sus pajaritas, sirviendo con elegancia, con profesionalidad, conociendo a cada cliente por su nombre, sabiendo lo que pedía cada uno sin preguntar. Esa era la Barcelona elegante, la Barcelona que se arreglaba, que salía a la calle a ver y ser vista. Las playas de Barcelona, en los 60. Eso sí que era diferente. No había chiringuitos como ahora, no había hamacas de pago, no había duchas, ni socorristas, ni nada de eso. Era arena y mar y punto. Pero qué playas. La Barceloneta, el Bogatel, la Mar Bella, llenas de barceloneses de verdad, no de guiris. Los domingos de verano aquello parecía el mercado. Las familias con sus neveras de corcho blanco, llenas de tortilla y bocadillos, las sombrillas de rayas de colores, los críos haciendo castillos de arena, con cubos y palas de metal, los señores jugando a las palas, y el agua del Mediterráneo que entonces estaba más limpia que ahora aunque no lo parezca. Nos pasábamos horas en el agua, hasta que nos salían los dedos como pasas, y la piel se nos ponía de gallina. En verano se vivía en la playa, desde la mañana hasta que caía el sol, y después a casa con la arena metida por todas partes, en el pelo, en los bolsillos, en las toallas,
y esa sensación de cansancio bueno, de haber aprovechado el día, de tener la piel quemada por el sol, porque entonces no había cremas de protección, te untabas aceite cariza y punto. Los vendedores ambulantes pasaban vendiendo helados, polos, granizados, gritando su mercancía, y nosotros corriendo detrás con las monedas sudadas en la mano, el sabor de la sal en los labios, el olor a crema solar mezclado con salitre. Esos eran veranos de verdad. Piensa alguna vez en cómo comprábamos antes. No había supermercados, no había grandes superficies. Todo era tiendas pequeñas. La panadería, la carnicería, la pescadería, la tienda de ultramarinos, cada cosa en su sitio, y conocías al tendero, y él te conocía a ti, sabía lo que te gustaba, lo que compraba tu madre cada semana, te fiabas si llegabas sin dinero, porque sabía que el viernes se pasaba tu padre a pagar. Las compras eran otra cosa, no cogías un carro y metías de todo, ibas con tu lista, y el tendero iba sacando las cosas, te las pesaba. En esas balanzas con sus platillos y sus pesas de hierro, te las envolvía en papel de estraza, te las metía en la bolsa de red. Todo era más lento, pero también más humano, más cercano. La tienda de ultramarinos era especialmente mágica. Ese olor a especias, a café recién molido, a bacalao, a aceitunas en salmuera, los sacos de legumbres, garbanzos, lentejas, judías, las latas de conservas apiladas hasta el techo, el queso curado colgando del techo, todo a granel, todo sin envases de plástico. Comprabas 100 gramos de esto, 200 de lo otro, y el tendero lo iba poniendo en papeles, pesándolo, anotándolo, las conversaciones en la tienda, el tiempo que te tomabas. No había prisa. Comprar era también socializar, ponerse al día, estar en contacto con el barrio, con la gente, con la vida del vecindario. El fútbol en el Camp Nou, pero el Camp Nou recién estrenado, inaugurado en 1957. En los 60 todavía olía a nuevo. ¿Y qué estadio? Nos parecía inmenso, el más grande de Europa. Íbamos los domingos con el padre, 2 horas antes del partido porque había que coger buen sitio. Las gradas llenas de hombres, con sus gorras, sus cigarros puros, sus botas de vino, viendo al Barça de Kubala, de Suárez, de Coxis. ¿Qué jugadores había entonces? Y el ambiente, madre mía el ambiente, los cánticos, los gritos, las broncas al árbitro, todo el estadio saltando cuando había un gol. Y después del partido, después venía lo mejor, los bares alrededor del campo, comentando la jugada, analizando cada pase, cada ocasión, con una cerveza en la mano, o un chato de vino, hasta que llegaba la hora de volver a casa, y en el tranvía todos con la bufanda al cuello, cantando si habíamos ganado, callados si habíamos perdido. Porque el Barça era importante, era más que un club, era nuestro, era catalán, era la única forma de expresarnos, de sentirnos unidos. Las emociones que vivíamos allí eran intensas, reales, sin pantallas de por medio, sin repeticiones. Lo que veías era lo que había y tenías que estar atento, concentrado, porque si parpadeabas te perdías la jugada, el gol, el momento. Los cines de verano. Eso es algo que se ha perdido. Las terrazas de cine al aire libre, en verano Barcelona se llenaba de ellos. Montaban la pantalla en un solar, ponían hileras de sillas de tijera y a la fresca. Ver cine bajo las estrellas, con el calor del día todavía en el ambiente, el olor a noche de verano, a jazmín, a tabaco, la gente en manga corta, abanicándose con los programas, los críos corriendo entre las sillas y la película, que casi daba igual cual fuera, porque lo bonito era estar ahí, al aire libre, con los vecinos, haciendo vida de calle, de barrio. Cuando acababa la sesión nos quedábamos un rato charlando, comentando la película, los vecinos poniéndose al día, enterándose de quién se había comprometido, quién había tenido un niño, quién se había ido a trabajar a Alemania. Porque entonces mucha gente se iba, a Alemania, a Suiza, a Francia, a buscar trabajo, a buscarse la vida. Las noches eran más frescas, más agradables, el silencio solo roto por las voces de la película, y de vez en cuando un avión pasando, o un gato maullando, o una moto lejana. Todo formaba parte de la experiencia, de esa magia del cine de verano que ya no volverá. Las Ramblas de noche eran el corazón de Barcelona, el centro de todo. Bajabas por las Ramblas y veías de todo, los puestos de flores iluminados, con esos colores, esos olores, las floristas ofreciendo claveles, rosas, gladiolos, los puestos de pájaros, llenos de canarios, jilgueros, periquitos, cantando aunque fuera de noche, los vendedores de prensa,
con sus montañas de periódicos y revistas, las terrazas llenas de gente, los bares con las puertas abiertas, la música saliendo, los acordeones, las guitarras, los cantantes callejeros, con sus sombreros en el suelo esperando monedas, y la gente paseando, arriba y abajo, sin prisa, mirando escaparates, parándose a hablar con conocidos, porque siempre te encontrabas con alguien, comprando castañas asadas en invierno, barquillos en verano. Las Ramblas nunca dormían. A cualquier hora había vida, movimiento, gente. Era como el salón de estar de toda Barcelona, donde todos nos encontrábamos. Dime una cosa, ¿cuántas veces bajaste por las Ramblas en una semana? Seguro que perdiste la cuenta, porque se bajaba sin motivo, por bajar, por pasear, por estar, por sentir que eras parte de algo, de esa ciudad viva, palpitante, que respiraba y latía al ritmo de sus habitantes. Las Ramblas eran Barcelona, y Barcelona eran las Ramblas. Y no olvidemos que en ese entonces nevaba en Barcelona. No mucho, pero nevaba, y cuando nevaba se paraba la ciudad, los niños sin colegio, los adultos sin poder ir a trabajar, todo blanco. Las calles resbaladizas, los coches atascados, y nosotros felices, haciendo muñecos de nieve en la plaza del barrio, con zanahorias por narices, botones por ojos, tirando bolas, organizando guerras, con las manos rojas de frío, los labios morados, pero sin querer entrar en casa, porque la nieve en Barcelona era un acontecimiento, algo extraordinario. Las madres asomadas a las ventanas gritando que subiéramos, que nos íbamos a poner malos, pero nosotros dale que dale, jugando en la nieve hasta que caía la tarde, y después dentro, con los calcetines mojados secándose en el brasero, el chocolate caliente humeando en las tazas, las mejillas ardiendo del cambio de temperatura y mirando por la ventana cómo seguía cayendo la nieve. Sabiendo que al día siguiente tendríamos otra jornada de fiesta, la ciudad transformada, irreconocible, como si fuera otra, como si estuviéramos en otro lugar, en otro tiempo. Las fotos que se hacían esos días, todos saliendo con las cámaras, inmortalizando el momento porque sabíamos que tardaría en volver a pasar. El tranvía de la Plaza Cataluña a Pedralbes, ese era otro de los clásicos, el 73, que bajaba por la diagonal. Los domingos lo cogíamos para ir al monasterio de Pedralbes, que entonces estaba en las afueras. No como ahora que está en medio de la ciudad, era como una excursión, salir de Barcelona, ir al campo, porque Pedralbes era campo, descampados, masías. Silencio, el monasterio con su claustro precioso, de 3 pisos, con sus arcos góticos, sus naranjos, su paz. Nos pasábamos la tarde ahí, paseando por los jardines, los mayores sentados en los bancos, charlando, los críos jugando al escondite entre los árboles y después vuelta en el tranvía, viendo cómo Barcelona se iba haciendo más grande, más ruidosa, más nuestra. El contraste entre la calma de Pedralbes y el bullicio de la ciudad era increíble. Ese silencio del monasterio, esa paz, ese aire de otro tiempo que se respiraba entre sus muros, las monjas que todavía vivían allí, con sus hábitos blancos, sus pasos silenciosos, su vida de oración y trabajo, todo parecía detenido en el tiempo, fuera del mundo, del ruido, de las prisas. Las heladerías eran templos. No estaban en cada esquina como ahora. Había que ir a buscarlas, pero valía la pena. Helados de verdad, hechos allí mismo, en la trastienda. Podías ver cómo los hacían, cómo mezclaban los ingredientes, cómo los batían, cómo los metían en esas cubas de metal. Los sabores eran sencillos: chocolate, vainilla, fresa, limón, nata. ¿Pero qué sabores? ¡Qué cremosidad! ¡Qué intensidad! Nada que ver con los de ahora. Te lo ponían en un cucurucho de barquillo o en una tarrina de metal con su cucharilla y te lo comías despacio, saboreando cada bocado, porque era un lujo, un capricho, no algo de todos los días. La heladería Sirvent en la calle Parlament, la Valenciana en las Ramblas, Viader en la calle Xuclà. Cada una tenía su especialidad, su secreto, y sus clientes fieles, que iban allí desde críos, y llevaban a sus hijos, y sus hijos llevarían a los suyos, generación tras generación, porque la fidelidad a una heladería era cosa seria. Las colas en verano, largas, pacientes, esperando tu turno, sin quejarte, porque sabías que valdría la pena, que ese helado justificaría la espera, el calor, todo. Y para terminar este recorrido por la Barcelona de los 60, los domingos en el Parque Güell, ese era otro paseo obligado, subir hasta allí, que entonces no cobraban entrada ni nada, era un parque público, de todos.
los bancos de Trencadís brillando al sol con sus mosaicos de colores, azules, verdes, amarillos, las columnas torcidas, el dragón de la escalinata, ese dragón multicolor que todos los críos queríamos tocar, todo ese mundo de fantasía que creó Gaudí, nos parecía de cuento, las familias haciendo picnic en los jardines, los niños jugando entre las columnas, los novios buscando rincones apartados y las vistas, esas vistas de toda Barcelona, el mar al fondo, los tejados rojizos extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. La Sagrada Familia asomando entre los edificios, todavía sin terminar. Era como ver la ciudad entera a tus pies, tu ciudad, la Barcelona que crecía cada día, que cambiaba, que se modernizaba, pero que en el fondo seguía siendo la misma. Nuestra Barcelona, la Barcelona de los años 60, la que llevamos dentro, la que nunca se irá porque forma parte de quienes somos. Esa Barcelona de tranvías y verbenas, de cines de verano y heladerías, de mercados que olían a vida, de playas sin turistas, de domingos en el Camp Nou, de paseos por Gracia, de nevadas imposibles, de las ramblas que nunca dormían. Esa Barcelona que solo nosotros conocimos de verdad, la auténtica, la real, la de entonces, cuando todo era más sencillo pero también más difícil, cuando teníamos menos pero éramos más felices. ¿O eso nos parece ahora, desde la distancia, desde estos años que nos separan de aquellos 60 mágicos que marcaron nuestras vidas para siempre? Esos recuerdos que guardamos como tesoros, que sacamos de vez en cuando para limpiarles el polvo, para revivirlos, para volver a sentir lo que sentimos entonces, para ser otra vez aquellos niños, aquellos jóvenes, aquellos barceloneses de una Barcelona que ya no existe pero que sigue viva en nuestra memoria.